vote to grant parole when eligible. Do vote to grant parole when eligible. And that will conclude this hearing. Thank you. Thank you. Je suis descendant de l'escalier. Si vous voulez avec l'heure, Merci à vous. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en Venezuela, donde al menos 2 personas murieron hoy durante la represión de las manifestaciones en el paro cívico convocado por la oposición venezolana contra el presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a una asamblea constituyente. Calles vacías y barricadas por doquier. Así amaneció Caracas en el día del paro cívico nacional de 24 horas convocado por la oposición venezolana. Locales comerciales y restaurantes acataron la medida de fuerza en rechazo a la asamblea constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, hubo plantones de vecinos que mediante el cacerolazo hicieron sentir su descontento por la crisis política y social. Maracaibo, la segunda ciudad del país, también se sumó a la iniciativa opositora. Vías como la avenida Bellavista, entre otras arterias, fueron bloqueadas por los manifestantes. 50 personas fueron detenidas. La Guardia Nacional Bolivariana, atenta a cada movimiento opositor, reprimió a un grupo de jóvenes que colocaba barricadas en un sector de Caracas. Además, un periodista de la Mesa de Unidad Democrática, identificado como Héctor Caldera, fue detenido por los agentes. Horas después, Caldera fue liberado. Denunció que fue agredido con la cacha de una pistola por parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, cuando yo estaba haciendo mi recorrido normal, de hecho estábamos evitando algunos puntos donde estuvieran un poquito violentos, en eso me alcanzan los policías, yo veo como acá en el golpe un muchacho y empezaron después a agarrarme a golpe a mí, yo gritaba que era periodista, mostraba mi credencial y eso no importó, inmediatamente me dieron un golpe con la pistola, los vecinos gritaban. En una actividad oficial, el presidente Nicolás Maduro llamó muchachito estúpido a todo aquel que participe en el paro y dijo que espera a la constituyente para apresar a los terroristas. Cuando salió este muchachito estúpido, es un estúpido, no le digo el nombre porque es pavoso, muchacho estúpido, ya tiene su celda lista. Solo estoy esperando que llegue la constituyente. Ya tiene su nombre la celda para donde va este terrorista. Maduro culpó al alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, por el ataque de unos manifestantes contra la sede de Venezolana de Televisión. De otro lado, un joven fue herido de bala en la localidad de Aragua. Y la Fiscalía ha confirmado al menos 2 jóvenes muertos. Último minuto, la Fiscalía Primera de Miranda investiga la muerte de Ronnie Tejera, de 24 años y 13 heridos durante manifestaciones en Los Teques este 20 de julio. Hay otro tuit urgente. Fiscal 27 de Carabobo investiga la muerte de Andrés Uzcategui, 23 años y 6 heridos durante una manifestación en la Isabelica este 20 de julio, que es el primer paro nacional en 14 años en Caracas, y esto forma parte de esta nueva etapa que la oposición ha llamado la hora cero. ¿Cómo has visto tú el impacto de este paro? Bueno, yo estaba viendo justamente un comunicado de la MUD donde hace un balance, ¿no?, por sectores. Dice, por ejemplo, que habla en el sector público, donde en principio puede haber represalia contra los trabajadores, hay 70% de acatamiento, sector comercio 80%, sector empresas públicas, acatamiento del 60%, industrias básicas 40%, más bajo en el sector bancario, pero en general el balance de la MUD es bastante positivo para lo que, digamos, para lo que ellos se esperaban, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser qué va a pasar ahora, digamos, cuál va a ser la reacción del gobierno? Por ahora vemos que no dan su brazo a torcer, ¿no? Mañana viene mañana en principio se va a dar en la asamblea, se va a dar la institución de los jueces de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, perdón, y van a nombrar a nuevos jueces, o sea, va a continuar la presión por parte de la oposición. Pero todavía es un poco pronto para poder decir hasta qué punto esto va a poder tener algún efecto decisivo, ¿no?
Y Nicolás Maduro, como ya lo ha hecho antes, ha vuelto a publicar en sus cuentas, en sus redes sociales, un video de él manejando mientras habla. Lo ha retuiteado Enrique Capriles. A ver, escuchemos. Tan bonito se veía, ¿viste? Conversa telefónicamente con Diosdado Cabello Rondón. Sí. Impresionante la fuerza que se va levantando, ¿no? Y esta gente no quiere ver la realidad. No quieren abrir los ojos, ¿vale? Que fracasaron el domingo, fracasaron hoy. Bueno, es la orden imperial, ¿no? Es la orden imperial. Mira la frase que acaba de decir Diosdado. Bueno. Vamos a ponerle aquí. ¿Dónde está aquí el altavoz? Bueno, dilo para que saquen el video, repite. A ver. No supieron, la oposición no supo administrar el triunfo del 6 de diciembre, mucho menos va a administrar una derrota que no tiene cara. Nah, guará, pues. Aquí vamos con Fraso, ¿viste? Fraso te manda saludos. Diosdado. No, yo sigo activo, vale. Tengo fotos tan bonitas contigo que te tengo hasta con cabello. Mira, Diosdado, emocionado por ese acto de Anzoátegui, impresionante, muy bonito, hasta Aristóbulo estaba bonito. Bueno, dura más de un minuto, hablan entre ellos, ¿no? Y con las ventanas cerradas, y además no sé cuáles son las reglas de tránsito en Venezuela, pero hablar con un celular mientras que se maneja... Se supone que está prohibido en cualquier parte, ¿no? No pero se debe, ¿no? No se debería, efectivamente, ¿no? Bueno, pues claro, es un poco la misma táctica, mostrar que todo está bien, que no hay ningún problema, en algunos momentos baila, en otros momentos toca un piano, ahora conduce. Es un poco la estrategia es la misma, ¿no? Y hay ya un representante diplomático que ha renunciado a su cargo en la representación de Venezuela ante Naciones Unidas. Quizás sea el primer caso que se dé fuera de, bueno, el que hemos conocido en Venezuela, la fiscal, que no ha renunciado a su puesto, pero tiene ese discurso crítico, ¿no? Claro. Amnistía Internacional considera que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sí podría ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Esto en relación a la denuncia formulada por congresistas colombianos y chilenos ante la Corte Penal Internacional. Esta ONG aseguró que existe violencia sistemática desde el Estado contra los derechos humanos. Sí, la situación es una situación evidentemente de crisis de derechos humanos. Y decimos crisis porque hay un abanico de derechos humanos que están siendo vulnerados. De tanto de acceso a alimentación, a medicamentos. Amnistía Internacional documentó casos de tortura, de ejecuciones, asesinatos, de detenciones arbitrarias, de uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. En las manifestaciones también hubo asesinatos y hay todo esto acompañado de discursos que fomentan esa violencia por parte del gobierno. Entonces Amnistía denuncia contundentemente esa política de Estado que reprime voces disidentes y que está llevando a una vulneración de derechos humanos en distintas dimensiones, ¿no? Y eso lo hemos documentado desde Amnistía, entonces por eso hablamos con esta certeza, ¿no? En otro tema, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, afirmó hoy que piensa continuar en su cargo pese a las críticas del presidente Donald Trump por su decisión de mantenerse al margen de las investigaciones del llamado Russiagate. El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, no piensa renunciar al Departamento de Justicia, pese a que parece no ser indispensable en la administración Trump, según sugirió el presidente en una entrevista el miércoles. Tengo el honor de servir como procurador general. Esto es algo que va más allá de cualquier aspiración que yo hubiera tenido. Amamos este trabajo, amamos este sector y pienso seguir haciéndolo tanto tiempo como crea apropiado. El miércoles el presidente estadounidense aseguró en una entrevista a The New York Times que no hubiera nombrado a Jeff Sessions como fiscal si es que hubiera sabido que se rehusaría a participar en la investigación del FBI sobre el caso conocido como Russiagate. Si bien estas declaraciones pueden haberle incomodado, el secretario de Justicia estadounidense insistió en que trabajarán por el interés nacional. Nosotros en este Departamento de Justicia seguiremos trabajando muy duro todos los días. Serviremos el interés nacional y nos uniremos sinceramente a las prioridades del presidente Trump. Precisamente este jueves, Sessions anunció el cierre del mercado de la web oscura Alpha Bay, un sitio oculto en el ciberespacio en el que miles de personas podían comprar y vender drogas, armas de fuego y otros artículos ilegales. Esta fue una de las mayores operaciones policiales contra las actividades criminales en la web oscura, según las autoridades de los Estados Unidos.
A recordar que Sessions fue una persona cercana a Donald Trump durante la campaña y tanto así que le dio este cargo importante y él luego se inhibió, por la información que apareció, de investigar el caso de Russiagate. Ahora Trump lo que ha dicho, una larga entrevista al New York Times, es ha debido no aceptar el cargo si después se iba a inhibir, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que claro, él había ocultado pues esta información que había tenido en una conversación con el embajador ruso, ¿no? En su momento, no la dijo al Senado en su momento cuando tenía que decirla. Y claro, eso motivó porque que se inhibiera, ¿no? Bueno, lo deja mal parado, efectivamente, ¿no? Pero bueno, parece que está ahí, se mantiene en el cargo. Lo que le ha molestado al parecer a Trump no es solo que él se inhiba, sino lo que la consecuencia de esa inhibición, ¿no? Nombrar a un fiscal especial como es Mueller y que es conocido por su independencia, por su trayectoria que es reconocida entre republicanos y demócratas y al parecer estaría, según un trascendido, por investigar por lavado de dinero a Paul Manafort, que fue uno de sus jefes de campaña, aunque por un breve tiempo lo estuvo y estuvo además en la reunión con una abogada rusa, que es lo que ha provocado nuevamente que se vuelva a discutir más el tema del Russiagate. Claro, y que tuvo que renunciar precisamente por las revelaciones que se hizo en su momento, ¿no? Efectivamente. Y Donald Trump también lanza advertencias también al procurador Mueller, diciéndole que no se meta con las finanzas de su familia, ¿no? O sea, estamos acá hablando ya de que pudiera pasar eso, estamos hablando de una amenaza fuerte, ¿no? Porque podría pedir, por ejemplo, sus declaraciones de impuestos. Claro, que explicarían por qué es que se ha negado hasta ahora mostrarlas, ¿no? Debido al fracaso de la ley sanitaria de Donald Trump en el Senado, el presidente republicano convocó a todos los legisladores de su partido a una reunión en la que los conminó a resolver sus diferencias y aprobar la legislación antes de irse de Washington para su descanso durante el mes de agosto, el verano. Trump les dijo, no podemos salir de la ciudad, tenemos que quedarnos hasta aquí. Horas más tarde, los miembros del Partido Republicano se reunieron con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, para intentar resolver sus diferencias, aunque la extensa conversación no les permitió llegar a un acuerdo a última hora de la noche, según la agencia Reuters. Una discusión positiva y productiva. La comida de hoy en la Casa Blanca fue, creo, una reunión muy buena, que fue productiva y la reunión esta noche siguió en ese camino. Hay mucho terreno en común. La abrumadora mayoría de la conferencia está unida. Todavía tenemos algunos temas que nos dividen y tenemos que seguir trabajando para unirnos. Creo que llegaremos a ese punto. Creo que llegaremos a eso. Tenemos que hacerlo. El fracaso en esto sería catastrófico y no vamos a fallar. Bueno, ese es un tema que tiene apuro de resolver Donald Trump, porque ya le ha dedicado un titular CNN más de la cantidad de tweets que ha tenido Donald Trump y 0 leyes. Así es, y por eso quiere que se queden, que no se vayan todavía de vacaciones, sino que se queden para trabajar. Entonces la próxima semana van a presentar va a haber un nuevo intento, ¿no? Que de alguna manera es una manera de presionar a los senadores para que indiquen si es que quieren que continúe el famoso Obamacare o que ya no continúe, ¿no? Pero en fin, hay tantos senadores republicanos que han dicho que están en contra, digamos, de la norma tal como se presentó, que va a ser bien difícil que pueda conseguir algo, ¿no? Incluso una senadora de Virginia Occidental que ha dicho ella que no son los más pobres, dijo, yo no he venido a Washington a hacerle daño a la gente, ¿no? Claro. Y también un tema clave, pero lo vamos a tocar después, que ha remecido el Capitolio, ha sido el diagnóstico que tiene el senador John McCain, ¿no? Así es. Lo vamos a tocar en una nota más adelante. Alrededor de 20 manifestantes musulmanes fueron heridos durante las manifestaciones en la ciudad vieja de Jerusalén contra las medidas de seguridad aplicadas por el gobierno israelí en el monte del templo, área sagrada para el Islam, judaísmo y cristianismo. Los enfrentamientos nocturnos de este jueves fueron más violentos, con palestinos lanzando piedras y agentes israelíes utilizando granadas de aturdimiento. Ocurre a horas de las oraciones del viernes, día de mayor asistencia musulmanes a la mezquita de Al-Aqsa. El gobierno de Benjamín Netanyahu aún no tiene una decisión sobre retirar o no los detectores de metales en la zona, por lo que se prevé que las protestas continúen.
Y la cadena rusa RT reporta de un terremoto de magnitud 6,7 en Turquía. Último momento, RT en español. Creo que tenemos algunas imágenes. Sí. Es la información que tiene RT, la cadena Rusia de televisión, informa de un terremoto en Turquía de 6,7 grados. Tendremos más información. Son imágenes de ese momento. Una pausa. Lo último, acá hay más. Después del fuerte terremoto en Turquía se reportan las primeras inundaciones por el tsunami en Bodrum. Esto es Sismología Mundial. Esta es otra cuenta que informa sobre este terremoto en Turquía. Una pausa y al volver. La justicia vuelve a ponerse del lado de O.J. Simpson. Y más adelante, Dalí hace noticia. Tras permanecer 9 años en prisión, O.J. Simpson, antes estrella del fútbol americano en la década de los 80, logró la libertad condicional luego de comparecer ante la Junta de Libertad Condicional en el estado de Nevada, en Estados Unidos. En el 2008, Simpson fue condenado a una pena máxima de 33 años por 12 cargos, incluidos los delitos de secuestro y robo y asalto a mano armada en agravio de un coleccionista de trofeos en Las Vegas. Si el fallo de hoy le hubiese sido adverso, Simpson hubiera esperado hasta el año 2022 para solicitar esta figura. En 1995, Simpson fue declarado inocente del asesinato de su ex esposa Nicole Brown y la pareja de ella, Ronald Goldman, en un proceso que fue transmitido en directo y considerado el juicio del siglo en Estados Unidos. Thank you. So based on all of that, Mr. Simpson, I do vote to grant parole when eligible. Vote to grant parole when eligible. And that will conclude this hearing. Thank you. Thank you. Republicanos y demócratas han lamentado por igual la noticia que el senador estadounidense John McCain padece un agresivo cáncer del cerebro. El propio McCain ha prometido que volverá a trabajar pronto y agradeció las muestras de apoyo. Con una oración y muchos buenos deseos, el Senado estadounidense abrió su sesión este jueves, tras conocerse el diagnóstico del republicano John McCain, quien tiene un tumor cerebral, según informó su oficina la noche del miércoles. Te pedimos pongas tu mano sanadora en el senador John McCain. Sorpréndenos con tu poder. Astound us with your power. El senador estadounidense padece un agresivo cáncer cerebral que se diagnosticó luego de una operación para eliminar un coágulo ubicado en la parte superior de su ojo izquierdo. El análisis de los tejidos de este coágulo reveló que está asociado a un tumor en el cerebro, conocido como glioblastoma. Pese a ello, los médicos del senador han señalado que se recupera asombrosamente bien y su salud es excelente. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de parte de él y su esposa Melania, deseándole recuperación. Por su parte, el expresidente demócrata Barack Obama aseguró: John McCain es un héroe nacional y uno de los combatientes más valientes que he conocido. Ese cáncer no sabe con quién se metió. Dale duro, John. McCain ha tenido una reacción optimista y escribió en su cuenta de Twitter: agradezco enormemente el efusivo apoyo. Por desgracia para mis socios de debate en el Congreso voy a estar pronto de vuelta, así que espérenme. El republicano McCain postuló en 2008 a la presidencia de los Estados Unidos en una elección que ganó el demócrata Obama. El año pasado obtuvo su sexto mandato como senador, donde es presidente del Comité de Servicios Armados. Durante la Guerra de Vietnam, McCain además sobrevivió a 5 años de cautiverio como piloto de la Armada estadounidense. Senator John McCain of Arizona.
Donald Trump y Vladimir Putin no tuvieron ninguna reunión secreta durante la cumbre G20, aseguró este jueves el Kremlin en respuesta a los cuestionamientos sobre la conversación que no fue revelada hasta el último martes. Esto no fue revelado a la prensa hasta entonces. Coincidiendo con la Casa Blanca, Moscú confirmó que hubo un diálogo informal durante esta comida para los líderes en la cumbre de Hamburgo. En la víspera, Trump aseguró al diario The New York Times que conversaron por lo menos 15 a 20 minutos y básicamente fueron bromas, y que él fue a sentarse al lado de Melania, que estaba sentada al costado de Vladimir Putin. El portavoz del Kremlin, por su parte, señaló que hablaron sobre la ley que prohíbe a estadounidenses adoptar niños rusos, que fue aprobada en el 2012 por Putin. La información previa difundida por la prensa fue que la reunión se extendió por aproximadamente 1 hora y que solo estuvo el traductor de Vladimir Putin. Una activista rusa de derechos humanos recibió un inesperado regalo por su cumpleaños número 90, la visita del presidente Vladimir Putin. Vladimir Putin ha sorprendido a su país al visitar a una de sus feroces críticas, Lyudmila Alexeyeva, una activista veterana de derechos humanos que cumplió este jueves 90 años. Te agradezco por todo lo que has estado haciendo durante muchos años por un gran número de personas en nuestro país que te quieren mucho. También quería agradecerte por tu vida y lo que has vivido por el bien de las personas. Lyudmila Alexeyeva es uno de los pocos sobrevivientes del círculo que en los años 60 dio lugar al movimiento disidente soviético. Ella cofundó y sigue dirigiendo el Grupo de Helsinki de Moscú, una organización pro derechos humanos más antigua del país, en funcionamiento desde 1976. Alexeyeva se ha mostrado optimista por su país, aunque señaló que para que Rusia sea una nación europea normal, deben pasar 2 generaciones que no hayan conocido a la Unión Soviética ni a la censura. La activista nació en Crimea en 1927 y estuvo exiliada entre los años 70 y 80 en los Estados Unidos. Y hay comunicado la Cancillería de nuestro país, el gobierno del Perú concede el beneplácito al nuevo embajador. El gobierno del peruano concedió esta mañana su beneplácito al nuevo embajador nombrado por la República Francesa, Antoine Grassin, ¿sabes? Grassin. La Embajada de Francia solicitó dicho beneplácito mediante nota diplomática de fecha 18 de julio, entregada anoche a la Cancillería. El embajador Grassin, diplomático de carrera, ha estado encargado desde agosto del 2006 del área de desarrollo y cooperación en la Dirección de América y el Caribe de la Cancillería francesa. Ha sido embajador de Francia en Bolivia y desempeñado funciones de las misiones de su país en Alemania, España y Argentina. Esto generalmente no sería tan noticioso si no fuera en el contexto en el que se da. ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué? Porque ha pasado esta situación diplomática en la que no fueron los representantes de Torre Tagle a la Fiesta Nacional de Francia. Exactamente, fue una cosa curiosa porque estaba el presidente y no estaba ningún funcionario de la Cancillería, lo cual no es usual, ¿no? Y se ha confirmado que había la decisión de que no fueran. No, claro, ha salido y además el propio ministro Zavala lo ha dicho, lo ha confirmado efectivamente, no quiso decir cuál es. Que en su momento lo dirá. Que en su momento lo dirá, pero parece que todo tuviera que ver con las formas no muy educadas del embajador Morries, el que se ha ido, que tendía a ser, bueno, ha habido una discusión aparentemente que de malas maneras y por ese motivo parece que ya no querían saber nada con este embajador, ¿no? Que dicho ese paso hay que decirlo que ya se iba, o sea, no es que... Esto no es causa... No, digamos que él cumplía sus 3 años y ya estaba previsto que se iba a ir. Lo que se decía era más bien que él se iba a quedar un poco más para poder estar cuando viniera el presidente Macron, pero ante este incidente finalmente lo que ha habido es que viene, digamos, adelante la designación de un nuevo embajador y es el que está viniendo ahora, pero ¿no? llama la atención que si fuera el presidente. Claro, por eso que digamos, pareciera que no hubiera habido una coordinación entre la presidencia de la República y la Cancillería. Eso es lo que no está muy claro. Le avisó el canciller, el primer ministro Zavala que sí se le informó de esta decisión, pero eso no queda muy claro, ¿no? Ahora, ¿hay algún antecedente de la Cancillería diciendo no vayan a la Fiesta Nacional de una embajada? No, bueno, lo que ha habido, por ejemplo, el caso de Francia, en el año 2007 hay un antecedente donde no fue ningún funcionario del gobierno, pero en ese entonces lo que se dijo era porque Francia se había opuesto a una negociación de la deuda del Club de París que favorecía al Perú y que Francia fue el único país que se opuso. Entonces, como una especie de, ahí sí, manifestación del gobierno. Una cuestión de Estado. Claro, fue decir no a Francia, fue decir simplemente no vamos para protestar por esta actitud francesa. Aquí hay un desglose. La relación con Francia está muy bien,
pero hay este tema personal con el embajador, ex embajador Moraes, y eso es lo que ha motivado. Entonces, es una situación sumamente extraña, ¿no? Muy extraña, pero aquí lo importante es preservar la buena relación con Francia. Claro. Y está muy claro que Francia ha entendido, por lo visto, ha entendido las razones del Perú y que no las conocemos. Que no las conocemos, pero que, bueno, corren rumores y los que de alguna manera han frecuentado al anterior embajador saben que era una persona que podría ser un poco brutal en su forma de expresarse. Pero por eso castigar una fiesta nacional, bueno, llama la atención, ¿no? Llama la atención, es verdad, pero parece que el tema ha sido encapsulado y ahí va a quedar, ¿no? La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegó a la Argentina para conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. En el Parque de la Memoria de Buenos Aires, Bachelet también se reunió con la Asociación Madres de la Plaza de Mayo y rindió un homenaje a la folclorista chilena Violeta Parra. De otro lado, la mandataria recibió el carnet de socio honoraria del Club de Fútbol Boca Juniors tras participar en el centenario de la inauguración de la Escuela República de Chile en el barrio de La Boca. Creo que estos lugares, tanto el que está en Chile como aquí, este maravilloso homenaje a todos estos hombres y mujeres, permiten que las sociedades puedan mirar hacia adelante pero sin olvidar lo sucedido. Y creo que eso es muy esencial. Así que me voy muy emocionada, pero también muy contenta de que Chile y Argentina hemos avanzado en la dirección. Ustedes lo hicieron por ley. En el caso nuestro lo hice yo en mi gobierno pasado, convencida de que era clave para poder tener un país que pudiera mirar hacia adelante, pero sin olvidar lo sucedido. Según el informe anual de la ONU, las muertes relacionadas con el SIDA se han reducido por primera vez a la mitad desde el 2005. Sin embargo, el número de nuevos infectados por VIH aún disminuye a un ritmo demasiado lento como para frenar la epidemia. El virus del SIDA se cobró 1 millón de vidas en 2016, casi la mitad del pico alcanzado en 2005, según anunció el jueves la ONU en un informe anual. Es extraordinario, una reducción de prácticamente 50% de las muertes por SIDA. Muestra que los recursos recibidos están teniendo un impacto. No es solo una cuestión de cobertura y del aumento del número de personas en tratamiento, pero el impacto está allí. El avance se explica en gran parte por una mejor difusión del tratamiento antirretroviral, que recibe más de la mitad de las personas infectadas en el mundo. El número de nuevos afectados por VIH también está en caída, aunque a un ritmo aún demasiado lento para frenar la epidemia. Debemos, de aquí a 2020, continuar martillando con la idea de que el fin de la epidemia del SIDA es posible si la voluntad política y los recursos financieros existen y se incrementan. 1,8 millones de personas se infectaron el año pasado. El objetivo que se impuso la ONU es reducir a 550.000 las nuevas contaminaciones para 2020. Desde el inicio de la epidemia a principios de los años 80, más de 76 millones de personas han contraído el VIH y 35 millones de personas han muerto, el equivalente a la población de un país como Canadá. Vamos con información en vivo a Jesús María y la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Lima, que cuenta, vemos al canciller Ricardo Luna, está el ministro de Cultura Salvador del Solar, está el canciller mexicano también que ha venido en una visita a nuestro país y que está participando en esta inauguración porque México es el país invitado. Está la secretaria de Cultura también de México, está el rector de la Universidad Católica que acaba de hablar también, Marcial Rubio, en esta inauguración de la Feria del Libro de Lima. Una pausa y al volver. ¿Por qué es exhumado el cuerpo de Salvador Dalí? Y además, el sorprendente regreso de una disidente norcoreana.
Vamos a una transmisión en vivo. Escuchemos al canciller mexicano Luis Videgaray en la Feria Internacional del Libro de Lima. Perú, todos los años llegan miles de turistas mexicanos que siempre son bien tratados y que regresan maravillados al descubrir y disfrutar de esta gran nación. Y asimismo tenemos grandes empresas mexicanas que han encontrado un extraordinario lugar para crecer, desarrollarse y generar empleos en el Perú. La Feria Internacional del Libro nos permite recordar que los mexicanos y los peruanos nos conocemos de muchas maneras. Y una forma en la que nos conocemos y nos reconocemos es leyéndolos. Desde México conocemos y sentimos al Perú leyendo desde al Inca Garcilaso de la Vega, por supuesto al enorme Mario Vargas Llosa, o a escritores de una generación más reciente como Santiago Roncaliola, por ejemplo. Y estoy seguro que igual ocurre con los peruanos que conocen a México y que descubren a México a través de las letras de autores como Sor Juana, como Carlos Fuentes o como Jorge Volpi. Hay en la mente de los mexicanos, no podemos disociar la experiencia de conocer a Perú de la experiencia de leer al Perú. Venir a Lima invoca las cinco esquinas de Vargas Llosa, o pensar en los pueblos del Perú es pensar también en ese abril rojo dramático y profundo. Así es como este espejo de cultura vive a través de la lectura, a través de los libros. Y es hoy, en una era en que la tecnología, la inmediatez de las redes sociales, la dictadura de los 140 caracteres, lo efímero y banal de reaccionar con un like e ir a lo siguiente, hoy el fomento de la lectura, más que nunca, es un acto profundamente liberador. Si el lenguaje es lo que define y habilita la conciencia, es la lectura de un libro en papel lo que representa su mayor regocijo. Es leyendo en el papel como realmente nos encontramos con lo que significa ser seres humanos a cabalidad. Así que yo quiero felicitar a quienes hacen posible este encuentro de jóvenes, de niños, con los libros. Los libros que para algunos tal vez sean nostalgia de otra era, pero para quienes creemos en el poder liberador de la palabra y del lenguaje, el libro es hoy más que nunca nuestro principal elemento de defensa y de conquista de la libertad. Gracias al Perú por recibirnos, pero sobre todo gracias por darnos esta oportunidad de liberación compartida. Muchas gracias al señor Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos. Era el canciller mexicano Luis Videgaray, de visita oficial a nuestro país. Está participando junto con el ministro de Cultura, Salvador del Solar, en esta inauguración de la Feria Internacional de Arte del Libro de Lima. También está la secretaria de Cultura de México, María Cristina García Cepeda, y luego tendrá otras reuniones, entre ellas una con el canciller Ricardo Luna, Luis Videgaray, canciller mexicano. Y después de esta transmisión en vivo desde Jesús María, vamos con información sobre el terremoto en Turquía de más de 6 grados, 6,7 grados, que se ha producido en la zona de Bodrum. No sé si ya la tenemos, son imágenes de esta zona afectada. Después quizá la podemos buscar en el mapa, bueno, en el mar Mediterráneo, que en algunos lugares ha producido un pequeño tsunami, inundaciones en zonas turísticas. Recordemos que es el verano en ese hemisferio, el hemisferio norte, y en algunos lugares sí se puede ver hasta dónde ha llegado
el agua y las imágenes que pusimos hace un momento del momento del terremoto. Esa es una información, bueno, ahí vemos el daño que llega a través de la agencia Reuters. Tenemos el mapa. 6,7 el terremoto en Bodrum. Aquí está esa punta que sale, extremo, ahí, sí. Ese extremo. Y bueno, es una zona también turística, ¿no? Tendremos más información entonces sobre este terremoto y bueno, hay un tsunami, sí, hay inundaciones, el mar se ha salido en esa zona costera. 28 años después de su muerte, Salvador Dalí fue exhumado hoy para determinar si es el padre biológico de una mujer de 61 años que asegura ser la única hija del genio español. Peritos forenses tomaron las muestras del cuerpo embalsamado en la tumba del Teatro Museo Dalí en Figueres. La demanda de paternidad fue presentada hace 2 años por Pilar Abel Martínez, que en caso de probar su filiación, para reclamar al menos una cuarta parte de la millonaria herencia del pintor, que actualmente está en manos del Estado español. La respuesta se conocerá dentro de varias semanas. En la segunda ronda de negociaciones sobre el Brexit en Bruselas, el gobierno británico admitió por primera vez que tendrá que asumir un costo económico por su salida de la Unión Europea. Más vale tarde que nunca. El Reino Unido reconoció que deberá pagar una factura para la salida de Londres de la Unión Europea, aunque aún no ha precisado los detalles para tratar esta materia, uno de los puntos considerados divergentes por parte de Bruselas. Sin embargo, David Davis, ministro británico para las negociaciones del Brexit, aseguró que el gobierno de la primera ministra Theresa May cumplirá con sus obligaciones internacionales. La primera ministra ha sido muy clara desde el principio. Cumpliremos con nuestras obligaciones internacionales. Después de que salgamos, pagaremos enormes sumas a la Unión Europea. Todo eso sigue siendo cierto. La cifra para garantizar el divorcio británico oscila entre 60.000 y 100.000 millones de euros, según datos extraoficiales. La Unión Europea, que calificó este encuentro de positivo, dijo confiar que en octubre logrará un acuerdo final con Londres y así resguardar los derechos ciudadanos de los europeos. Es necesario trabajar más para proteger la cooperación norte-sur entre Irlanda e Irlanda del Norte. Y hoy en día esta cooperación está integrada en el marco común de la legislación de la Unión Europea. También debemos garantizar los derechos ciudadanos de los europeos. Sobre este último punto, se espera velar por los derechos ciudadanos de 3.200.000 europeos residentes en el Reino Unido, así como los de más de 1 millón de británicos en la zona euro. La próxima ronda de negociaciones se celebrará en agosto. Uno de los argumentos para votar por el Brexit era que el Reino Unido iba a ahorrar dinero. Sí, pues, y ocultaron esta información, o sea, que efectivamente ya hay compromisos adquiridos. Lo que pasa es que ahí los presupuestos se establecen en un marco de 7 años. Entonces, no es que el Reino Unido dice, bueno, pues ya como se hace en los países, normalmente cada año se adopta un presupuesto. Ya hay compromisos del Reino Unido que tiene que asumir, que fueron adoptados ya hace un tiempo y por lo tanto va a tener que, aunque se vaya, va a tener que cumplir con sus compromisos, ¿no? Y eso es una cosa que quiso ocultar un poco a los electores británicos, ¿no? El presidente Emmanuel Macron rindió este jueves un homenaje a la acción de los militares franceses en un intento por limar asperezas tras la renuncia del jefe de Estado Mayor del Ejército en desacuerdo con los recortes previstos en defensa. Reencuentro de Emmanuel Macron con el estamento militar tras la dimisión del jefe de Estado Mayor. El presidente francés ha visitado la base aérea 125 de Istres junto al nuevo responsable del ejército. François Leconte fue nombrado tras la dimisión el miércoles de Pierre de Villiers, una decisión sin precedentes en la Quinta República. Leconte era hasta el momento jefe del gabinete militar del primer ministro y fue presentado como héroe reconocido por el ejército, en especial por su tarea en la guerra de Bosnia de 1995. El anterior jefe del Estado Mayor criticó al presidente por los recortes en defensa de 850 millones de euros y este le recordó que era él el máximo responsable de los ejércitos. El día de la fiesta nacional, el 14 de julio, la tensión era palpable entre ambos. La oposición parlamentaria ha tildado de autoritarismo, incompetencia y arrogancia la gestión de la crisis realizada por Macron. ¿No te ha llamado la atención esta renuncia?
Bueno, en realidad es una crisis, digamos, seria, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este general lo que hizo fue que en una sesión reservada del Congreso habló de este tema, ¿no? Y eso parece que no le gustó a Macron. Y entonces fue que el día anterior, él, delante de unos soldados, dijo que él era el jefe. Yo soy su jefe, no otras personas que están lanzando esto a este tema, un problema presupuestario, a la luz pública. Entonces ha sido esa manera un poco brutal de parte de, digamos, de Macron, por lo menos así ha sido vista por varias personas y también por el ejército, el que ha generado esta crisis y ha generado que dimita el jefe de Estado Mayor, ¿no? Okay. Incluso algunos han dicho que es la peor crisis entre civiles y militares en Francia desde el año 61, en que hubo un intento de golpe de Estado contra De Gaulle, ¿no? Pero él constitucionalmente es el jefe de la Fuerza No, claro, por supuesto. En realidad, de alguna forma no le quedaba otra eventualmente que destituir a este general, pero lo que muchos dicen es por qué tenía que hacer esa declaración delante de los soldados y de alguna forma humillar a este general cuando eventualmente lo que pudo haberle dicho era pedirle discretamente su renuncia, ¿no? Y decir, bueno, el general se va. Esa es la discusión. Ahí es un tema de sensibilidades de los militares con respecto a los civiles. En Francia, a las Fuerzas Armadas se les conoce como la grande muette, o sea, la gran muda, o sea, la que no puede decir nada. No son deliberantes. Exactamente, entonces, exactamente. Pero bueno, hubo este incidente y entonces se le reprocha, se dice, bueno, ahí le está saliendo un lado, según dicen los críticos, un lado autoritario a Macron, pero efectivamente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Lo que le reprocha en realidad es la forma en que ha sido hecho. Corea del Sur intenta descubrir cómo una conocida disidente norcoreana pudo aparecer el domingo en la televisión de Pyongyang contando el infierno que vivió en el sur capitalista. La norcoreana Lim Ji-hyun se convirtió en una personalidad pública desde su llegada a Corea del Sur en 2014 y solía acudir a programas televisivos sobre refugiados que huyen del norte. Pero el domingo apareció en un video difundido en la televisión de Pyongyang contando que la vida que imaginaba en Corea del Sur estaba desconectada de la realidad. Fui a Corea del Sur con un objetivo egoísta para comer y vivir bien sola y una fantasía de que sería capaz de comer y vivir bien y ganar mucho dinero ahí. Pero Corea del Sur no era el lugar que imaginé. Corea del Sur intenta descubrir cómo la tránsfuga norcoreana pudo dar esas declaraciones. En el video colgado en la web, Lim afirma haber vuelto a Corea del Norte el mes pasado para vivir con su familia. En un lugar como Corea del Sur, donde el dinero es lo que importa, una mujer como yo que ha traicionado y huido de la patria, solo podía encontrar trabajos que implicaban dolor mental y físico. La mujer acusó a una cadena de televisión surcoreana de haberla obligado a mentir sobre su vida en el norte. Cada día viviendo en la sociedad surcoreana era como un infierno. Los medios de comunicación surcoreanos especulan que pudo haber sido secuestrada en la frontera entre China y Corea del Norte, mientras intentaba reunirse con sus familiares. El cantante de la banda estadounidense Linkin Park, Chester Bennington, fue encontrado muerto este jueves en su casa en Los Ángeles, California. La oficina forense del condado de Los Ángeles aseguró que Bennington se habría suicidado. Por mucho tiempo, Bennington, que tenía 41 años, sufrió problemas de alcoholismo y drogadicción. El artista estaba casado y tenía 6 hijos. En entrevistas ofrecidas hace varios años, el cantante relató que uno de los momentos más oscuros de su vida fue en su niñez cuando sufrió abusos por parte de un hombre mayor que incluso lo llevó a pensar en el suicidio. Este año estuvo en Lima junto a su banda y hace exactamente 2 meses lanzó su último disco llamado One More Light. Una pausa y regresamos. Una lección al paso para la realeza en un mercado alemán. Además, conozca el lado más deportista de algunos líderes mundiales. Volvemos a la Feria del Libro en vivo. Escuchemos al ministro de Cultura, Salvador del Solar. Que es capaz de detenernos y mostrarnos sueños de otros, pesadillas propias, esperanzas, capaz de renovar palabras que, como decía el canciller, como recordaba
la secretaria, fueron escritas en un solo momento y reviven cada vez que acudimos a este artefacto. Estamos aquí entonces en la esperanza de que el libro nos renueve como seres humanos, que nos salve, que nos proyecte hacia un futuro mejor que el presente que a veces nos angustia. Y también creo que cabe preguntarse no solo por qué estamos aquí, sino dónde estamos. Decíamos que estábamos en esta inexistente mesa, canciller, pero lo cierto es que estamos sobre un lugar que no parece casualidad que nos reciba. Estamos aparentemente bajo un toldo y sobre un tabladillo, pero estamos realmente sobre el parque de los próceres y precursores de nuestra independencia. Y parece absolutamente pertinente que estemos aquí, porque el gran prócer y el gran precursor de esa independencia nunca conseguida del todo es el libro. Y es el libro el que nos reúne aquí, y yo celebro tener la suerte de venir en representación de ese gran equipo que está en el Ministerio de Cultura para ser parte también de este evento, para anunciar que el libro sigue aquí y que puede continuar guiándonos, incomodándonos, desafiándonos, salvándonos. Hay que cuidar el libro, hay que celebrar que existe, en este caso, en su 22ª edición, nuestra Feria Internacional del Libro de Lima. Hay que celebrar, ministro Tone, que el próximo año seremos nosotros los invitados a la Feria de Santiago, así como celebramos con inmensa gratitud que ese gran hermano que es México venga a hacernos visita, como dicen en Colombia, a darnos la mano y a abrazarnos. Celebro esta Feria Internacional del Libro y me siento agradecido y privilegiado de poder esta noche declararla inaugurada. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro Salvador del Solar. El ministro de Cultura inaugurando la Feria Internacional del Libro con la presencia del canciller mexicano, la secretaria de Cultura de México, y anunciando que el próximo año el Perú será invitado a Santiago de Chile. Melania Trump ya tiene su propia figura en el Museo de Cera de Madrid. La escultura de cera está colocada junto a la del presidente Donald Trump y lleva una réplica del vestido que ella usó en la Convención Republicana cuando fue criticada por el plagio de un discurso, partes de un discurso de Michelle Obama. United States, my wife, an amazing mother, an incredible woman, Melania. El príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Kate recorrieron hoy el mercado alemán de Heidelberg, conocido por su gran oferta de productos locales tradicionales. En la plaza del mercado, la pareja tomó una lección al paso sobre la preparación de los pretzels y de los típicos caramelos de colores de esa ciudad, mientras que Kate Middleton lo hizo bastante bien. El príncipe Guillermo tuvo dificultades con los pretzels. El segundo de la línea de sucesión británica realiza una visita oficial de 3 días en Alemania junto a su familia. Y si contar oveja ya no le da sueño, espere a ver Baba Land, una cinta de 8 horas de duración que no cuenta ninguna historia, no tiene actores, pero sí unas estrellas bastante ruidosas. Son ovejas, un rebaño de ovejas. Baba Land es considerada una de las películas más aburridas jamás hechas, pero tiene como objetivo la meditación. Este largometraje fue rodado en Essex, Inglaterra, producido por los fundadores de la aplicación Calm. Esta obra del cine lento ha sido tildada por la crítica de gloriosa porque en 8 horas no pasa nada. Y algunos comparan a la política con el deporte. Se requiere esfuerzo, se requiere resistencia, a veces se gana y otras se pierde. A los líderes mundiales les gusta realizar algunos deportes. Veamos cuáles son y quiénes lo practican.
Le cyclisme et la politique. Oui, c'est dur. Bueno, y para el próximo una nota sobre los líderes latinoamericanos y los deportes que practican, esos eran los europeos. Gracias por estar con nosotros, gracias Francisco, hasta mañana.